Desde hace siglos, los monjes budistas han comprendido que no solo el cuerpo necesita limpieza, también la energía que acumulamos cada día. Vivimos rodeados de preocupaciones, tensiones, pensamientos repetitivos, emociones no resueltas. Y aunque no las veamos, se quedan con nosotros, incluso cuando dormimos. Fue durante uno de mis viajes a un pequeño monasterio en Asia cuando escuché por primera vez algo que me pareció extraño. Un maestro anciano me dijo: no subestimes el poder de la sal. La sal no solo conserva los alimentos, también protege el espíritu. Confieso que en ese momento dudé. ¿Cómo algo tan común, tan simple, podría tener un efecto real en mi vida? Entonces me explicó que durante siglos, algunos monjes practicaban un ritual muy particular: colocar una pequeña cantidad de sal bajo la almohada durante 7 noches consecutivas. No era superstición. No era magia. Era un acto de limpieza energética profunda mientras el cuerpo descansaba. Según ellos, mientras dormimos, nuestra mente se abre y nuestro campo energético se vuelve más vulnerable, y también más receptivo. Esa fue la primera vez que escuché que el sueño no solo es descanso físico, sino también un portal de purificación. Y fue esa idea la que despertó en mí una pregunta que cambiaría mi forma de dormir para siempre. ¿Qué ocurriría si durante 7 noches permitiera que la sal hiciera su trabajo en silencio? Y esa pregunta fue exactamente lo que me llevó a comenzar el ritual, la misma noche en que el maestro me reveló el primer paso. El maestro me miró fijamente antes de explicarme el primer paso. No es la sal lo que transforma, es la intención con la que la colocas. Aquella noche, regresé a mi habitación con una pequeña bolsa de sal marina natural que él mismo me había entregado. No debía ser sal procesada común, sino sal lo más pura posible, sin aditivos, sin refinar en exceso. Me explicó que la sal, por su estructura cristalina, tiene la capacidad de absorber humedad, pero también, simbólicamente, energía densa acumulada. El ritual comenzaba antes de dormir. Debía tomar una cucharada pequeña de sal y colocarla dentro de una bolsita de tela natural. Nada de plástico. Nada sintético. La tela debía permitir que la sal respirara. Luego, sostener esa bolsita entre mis manos, cerrar los ojos y repetir en silencio: que toda energía que ya no me sirve sea liberada esta noche. No se trataba de miedo. No se trataba de protección contra algo externo. Se trataba de soltar lo que yo mismo había acumulado. El maestro fue claro en algo importante: la sal no hará el trabajo si tú no estás dispuesto a liberar. Esa frase se quedó conmigo, porque entendí que el ritual no era solo colocar algo bajo la almohada, era una decisión consciente de dejar ir tensiones, resentimientos, pensamientos repetitivos. Coloqué la bolsita bajo mi almohada, justo a la altura donde descansaba mi cabeza. Y antes de cerrar los ojos, sentí una ligera mezcla de curiosidad y escepticismo. No esperaba milagros. Pero tampoco imaginaba que lo que sucedería al tercer día cambiaría completamente mi percepción sobre el descanso, y sobre la energía que cargamos sin darnos cuenta. La primera noche no ocurrió nada extraordinario. Dormí como siempre. Tal vez un poco más consciente de mi respiración, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, al despertar la segunda mañana, noté algo sutil. No era una sensación física intensa. Era más bien una ligera claridad mental, como si mi cabeza estuviera menos cargada. El maestro me había advertido que los primeros 2 días no son espectaculares. Los primeros días, la sal solo comienza a absorber lo más superficial, el ruido reciente, el estrés del día anterior. Y tenía sentido. Vivimos acumulando pequeñas tensiones, conversaciones que nos incomodan, decisiones que postergamos, emociones que no expresamos. Todo eso se queda flotando en nuestra mente mientras dormimos. La segunda noche repetí el ritual con más presencia. Sostuve la bolsita unos segundos más, respiré profundo y realmente visualicé cómo soltaba preocupaciones. Y fue en la tercera mañana cuando algo cambió. Desperté antes de que sonara la alarma. Pero no fue solo eso. Me sentía ligero, como si una presión invisible en mi pecho hubiera disminuido. No era euforia, era calma. Y en ese momento recordé algo que el maestro me dijo el primer día. El tercer día es cuando la energía empieza a moverse de verdad. Lo que no sabía aún es que el verdadero propósito del ritual no era solo mejorar el sueño. Era limpiar capas emocionales que llevaban años acumulándose en silencio. Y el cuarto día sería la prueba de que esto iba mucho más profundo de lo que imaginaba. El cuarto día fue distinto. No porque ocurriera algo externo, sino porque algo interno comenzó a removerse. Esa noche,
Antes de colocar la sal bajo mi almohada, sentí una ligera resistencia. Pensamientos antiguos empezaron a aparecer sin que los buscara. Recuerdos incómodos. Conversaciones pendientes. Situaciones que creía superadas. Y comprendí algo importante. El maestro tenía razón cuando dijo: la sal no solo absorbe lo que te afecta hoy, también ayuda a liberar lo que has guardado por años. Dormí profundamente esa noche, pero tuve sueños más vívidos de lo habitual. No eran pesadillas. Eran escenas del pasado. Personas que no veía desde hacía tiempo. Momentos que habían dejado una huella emocional. Al despertar, no me sentía agotado, sino sorprendentemente tranquilo. Como si mi mente hubiera aprovechado el descanso para ordenar archivos antiguos. Desde una perspectiva más racional, comencé a entenderlo también. Cuando reducimos el estrés y establecemos un ritual consciente antes de dormir, el sistema nervioso entra en un estado de relajación profunda. Y es ahí donde el cerebro procesa emociones acumuladas. El ritual no era magia. Era un disparador psicológico y energético que permitía que el cuerpo hiciera lo que siempre ha sabido hacer: equilibrarse. Pero el maestro me advirtió que el quinto día sería el más revelador. Porque cuando comienzas a soltar, algo dentro de ti se reorganiza. Y esa reorganización no siempre es silenciosa. El quinto día llegó sin que me diera cuenta. Pero esa noche, fue diferente. Antes de dormir, sostuve la bolsita de sal entre mis manos como siempre. Cerré los ojos. Respiré profundo. Repetí la intención. Pero esta vez, algo dentro de mí se quebró suavemente. No fue dramático. Fue silencioso. Sentí una emoción subir desde el pecho hasta la garganta. Una mezcla de nostalgia y alivio. Y comprendí algo que el maestro me había insinuado. Cuando limpias energía, también limpias emociones atrapadas. Esa noche soñé que estaba caminando por un lugar que reconocía de mi infancia. Todo era claro, luminoso, sin tensión. Al despertar, noté que tenía los ojos húmedos. No de tristeza, sino de liberación. Durante el día me sentí más sensible, pero también más ligero. Situaciones que normalmente me irritaban parecían perder fuerza. Era como si algo se hubiera reorganizado en mi interior. Desde una explicación más terrenal, entendí que cuando creamos un ritual constante antes de dormir, le damos al cerebro una señal clara de seguridad. Y cuando el cuerpo se siente seguro, empieza a liberar lo que había estado reteniendo. La sal era el símbolo. La intención era el catalizador. El descanso era el proceso. Pero el maestro fue claro en algo importante. El sexto día es cuando comienzas a sellar lo que has liberado. Y esa palabra, sellar, fue la que despertó mi curiosidad. Porque no se trataba solo de limpiar. Se trataba de fortalecer. Y lo que ocurrió en el sexto día me mostró que este ritual no solo vacía, también reconstruye. El sexto día ya no me sentía escéptico. Algo había cambiado. El ritual dejó de parecerme extraño y comenzó a convertirse en un momento íntimo, casi sagrado. Esa noche, cuando tomé la bolsita de sal entre mis manos, no pedí liberar nada. Esta vez hice algo distinto. Agradecí. Agradecí por lo que había soltado. Por lo que había comprendido. Por la ligereza que comenzaba a sentirse natural. El maestro me explicó que los primeros días son para limpiar, pero los últimos son para fortalecer y sellar la nueva energía. La sal absorbe, pero también protege. Cuando el campo se limpia, debe estabilizarse. Coloqué la bolsita bajo la almohada y, antes de dormir, practiqué una respiración lenta: inhalar 4 segundos, sostener 2, exhalar 6. Ese simple ritmo calmó mi mente más rápido que cualquier otra noche. Dormí profundamente, sin sueños intensos, sin interrupciones. Al despertar, sentí algo que hacía tiempo no experimentaba. Silencio mental. No es ausencia de pensamientos forzada, sino una calma natural. Como si mi mente hubiera encontrado un equilibrio que no sabía que necesitaba. Durante el día, noté mayor concentración, más paciencia, menos reactividad. Desde el punto de vista científico, tiene sentido. Cuando el descanso mejora y el estrés disminuye, el sistema nervioso se regula. Y cuando el sistema nervioso está regulado, todo el cuerpo funciona mejor. Pero aún faltaba el séptimo día. Y el maestro me advirtió que ese último día no es el final del ritual. Es el comienzo de algo diferente. El séptimo día llegó con una sensación distinta. No era expectativa, era conciencia. Esa noche entendí que no estaba colocando simplemente sal bajo mi almohada. Estaba cerrando un ciclo. Tomé la bolsita por última vez dentro del ritual de 7 días.
Cerré los ojos. Respiré profundo. Pero esta vez no pedí liberar nada. No pedí protección. Solo dije en silencio, que lo que he limpiado permanezca en equilibrio. El maestro me explicó que el séptimo día no es para absorber, es para integrar. Durante 6 noches has soltado tensiones, emociones y ruido mental. El séptimo día es para permitir que tu energía se reorganice sin interferencias. Coloqué la sal bajo mi almohada con una sensación de respeto. Esa noche dormí profundamente, pero lo más importante no ocurrió mientras dormía. Ocurrió al despertar. No sentí euforia. No sentí algo sobrenatural. Sentí estabilidad. Una calma sólida. Como si algo dentro de mí se hubiera alineado. Y fue entonces cuando comprendí que el ritual no funcionaba porque la sal tuviera poder mágico. Funcionaba porque durante 7 días me obligué a detenerme, a soltar, a respirar, a cerrar cada jornada con intención. Pero el maestro fue claro en algo importante. El error más común es pensar que el ritual termina aquí. Porque lo que haces después del séptimo día, determina si el cambio se mantiene o se desvanece. Y eso fue lo que me explicó la mañana siguiente, cuando regresé al monasterio para contarle lo que había experimentado. A la mañana siguiente regresé al monasterio. El maestro me escuchó en silencio mientras le contaba lo que había sentido durante los 7 días. Cuando terminé, solo sonrió. Ahora empieza lo verdaderamente importante, dijo. Me explicó que el ritual de la sal no es un evento aislado. Es un reinicio. Durante 7 noches limpiaste el exceso. Pero si vuelves a dormir con la mente saturada, el efecto se diluye. Entonces me reveló algo que no me había dicho antes. Después del séptimo día, debes retirar la sal y desecharla fuera de tu habitación. No en el bote de basura común junto a tu cama, sino lejos del espacio donde descansas. Porque simbólicamente estás sacando de tu entorno lo que ya no te pertenece. Tomé la bolsita esa misma mañana. Y algo me sorprendió. La sal estaba ligeramente húmeda. Tal vez por la humedad del ambiente, tal vez por el calor. Pero en ese momento lo interpreté como una señal simbólica, había absorbido algo. No intenté racionalizarlo demasiado. Simplemente la envolví y la descarté fuera del lugar donde dormía. Esa noche ya no coloqué sal bajo mi almohada. Y aún así, dormí con la misma calma. Fue ahí cuando comprendí que el ritual no cambia tu energía permanentemente por sí solo. Cambia tu relación con el descanso. Cambia tu intención antes de dormir. Cambia tu forma de soltar. Pero el maestro me advirtió algo más. Muchas personas cometen un error en el segundo ciclo del ritual. Y ese error puede anular completamente sus efectos. El error más común, me dijo el maestro, es repetir el ritual desde el miedo. Muchas personas, después de sentir mejoría, comienzan a pensar que si dejan de colocar la sal, algo negativo volverá. Y ahí es donde pierden el equilibrio. El ritual no es un amuleto. No es una defensa contra fuerzas externas. Es un ejercicio de conciencia. Si lo haces desde la ansiedad, desde la obsesión o desde el temor a que algo malo ocurra, estás generando exactamente la tensión que intentabas limpiar. El maestro fue claro. Hazlo para liberar, no para protegerte del mundo. Esa frase cambió mi perspectiva por completo. Entendí que el verdadero poder no estaba en la sal, sino en el acto consciente de cerrar el día con intención. Desde un punto de vista psicológico, tiene sentido. Cuando creamos un ritual nocturno constante, el cerebro asocia ese acto con seguridad y descanso. Se reduce el cortisol, la mente entra en estado parasimpático y el sueño se profundiza. Pero cuando lo hacemos con miedo, activamos alerta. Y el descanso se debilita. Por eso el maestro recomendaba no repetir el ritual inmediatamente. Dejar pasar al menos una semana. Permitir que el cuerpo y la mente integren lo aprendido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más profundo. Este ritual no era solo para dormir mejor. Era para enseñarte a cerrar ciclos cada noche. Y esa enseñanza tenía un impacto mucho más grande de lo que imaginaba. Cerrar ciclos cada noche. Esa fue la verdadera enseñanza. El maestro me explicó que la mayoría de las personas no duermen mal por problemas físicos, sino porque se acuestan con conversaciones pendientes en la mente. Se acuestan repasando errores, imaginando discusiones, anticipando problemas que aún no existen. Y el cuerpo, aunque esté acostado, sigue en batalla. La sal solo te recuerda que debes soltar, dijo. Pero soltar es una decisión. Durante esos 7 días entendí que cada noche me estaba dando permiso de terminar el día completamente, sin arrastrarlo hacia el siguiente.
Desde la ciencia moderna sabemos que el sueño profundo es cuando el cerebro elimina desechos metabólicos acumulados durante el día. Si la mente está hiperactiva, ese proceso se ve afectado. El ritual funcionaba porque obligaba a mi mente a marcar un límite claro. El día terminó. Lo que no resolví hoy, no lo resolveré a las 2 de la mañana. Esa comprensión fue más poderosa que la propia sal. Y fue ahí cuando decidí probar algo diferente. Quería saber si otras personas experimentarían lo mismo. Porque tal vez lo mío era solo sugestión. Tal vez era el ambiente del monasterio. Así que le conté el ritual a alguien que no creía en nada de esto. Y su reacción inicial fue exactamente la que yo esperaba. Se rió. ¿Sal debajo de la cama? ¿En serio? Era mi amigo más escéptico. Ingeniero. Analítico. Lógico hasta el extremo. Si alguien podía desmontar la experiencia que yo había vivido, era él. Pero aún así aceptó intentarlo. No creo en rituales, dijo. Pero sí creo en experimentar. Y eso fue suficiente. Esa noche colocó la sal debajo de su cama. Sin fe. Sin intención espiritual. Solo curiosidad. Al día siguiente me llamó temprano. No sonaba místico. No sonaba transformado. Pero sí sonaba, confundido. Dormí profundo, dijo. Y no recuerdo la última vez que eso pasó sin despertarme a mitad de la noche. Le pregunté si hizo algo diferente. Solo lo que me dijiste, respondió. Antes de acostarme, decidí que el día había terminado. Ahí entendí algo crucial. No era la sal. Era el acto consciente de cerrar el día. La sal era un símbolo. Un ancla mental. Un punto físico que ayudaba al cerebro a cambiar de modo. Y eso explica por qué funciona incluso para quien no cree. Porque no depende de fe. Depende de intención. Pero lo que ocurrió en la tercera noche, fue lo que realmente me hizo comprender que esto iba más allá del descanso. Y fue entonces cuando apareció algo que no esperaba. La tercera noche fue distinta. No por el sueño, sino por lo que ocurrió antes de dormir. Mi amigo me llamó nuevamente, pero esta vez su voz era más seria. Algo cambió, dijo. No hablaba de descanso. Hablaba de claridad. Esa noche, antes de acostarse, se dio cuenta de algo que llevaba meses evitando aceptar. Un problema laboral que estaba postergando. Una conversación incómoda que sabía que debía tener. Una decisión que venía aplazando por miedo. Cuando decidí cerrar el día, me explicó. Sentí que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ahí comprendí algo profundo. Cuando apagas el ruido, lo que queda es la verdad. El ritual no elimina problemas. Los ilumina. Porque al cerrar el día conscientemente, el cerebro deja de distraerse con estímulos y entra en modo reflexión. Y en ese silencio, la mente ordena prioridades. Es como si al soltar la ansiedad nocturna, emergiera lo esencial. Y eso puede incomodar. Porque descansar profundamente no solo repara el cuerpo, también reorganiza la mente. Mi amigo tuvo que enfrentar esa conversación pendiente al día siguiente. Y lo hizo con una calma que no tenía antes. Pero lo más interesante no fue eso. Fue lo que empezó a ocurrir en su entorno después de varios días seguidos. Cambios pequeños, sutiles, pero constantes. Y ahí fue cuando comprendí que el ritual no solo impacta el descanso, sino la energía con la que enfrentas el día siguiente. Y lo que descubres en la mañana, puede sorprenderte. A la mañana del cuarto día, algo era diferente. No había milagros. No había luces extrañas. Pero sí había una sensación nueva. Ligereza. Mi amigo me dijo algo que se me quedó grabado. Me desperté sin esa presión en el pecho. Esa presión invisible que muchos sienten al abrir los ojos. Ese peso que aparece antes incluso de poner los pies en el suelo. No era que sus problemas hubieran desaparecido. Era que ya no se los llevaba a la cama. Y cuando el descanso es profundo, la mente reorganiza el caos. La neurociencia explica que durante el sueño profundo el cerebro fortalece conexiones útiles y debilita las innecesarias. Es un proceso de limpieza emocional. Pero si te duermes en estado de alerta, ese proceso se interrumpe. El ritual estaba haciendo algo simple pero poderoso. Separar el día de la noche. Trabajo de descanso. Preocupación de recuperación. Ruido de silencio. Y cuando el cuerpo entiende esa separación, comienza a sanar. Pero aquí viene algo importante. No todos experimentan paz al principio. Algunas personas, durante las primeras noches, sienten inquietud. Porque cuando bajas el volumen del mundo, escuchas lo que llevas dentro. Y no siempre es cómodo. De hecho,
Lo que ocurrió la quinta noche fue lo más intenso de todo el proceso. Y fue ahí cuando entendí que el ritual no solo limpia el sueño, también limpia emociones acumuladas. La quinta noche fue incómoda. No hubo paz inmediata. No hubo calma profunda. Hubo algo distinto. Sueños intensos. Mi amigo me llamó al día siguiente y dijo: anoche soñé con cosas que no pensaba desde hace años. Recuerdos antiguos. Situaciones no resueltas. Emociones que habían sido enterradas bajo rutinas y responsabilidades. Y ahí comprendí algo fundamental. Cuando duermes profundamente varios días seguidos, el cerebro no solo descansa, procesa. Durante el sueño REM, la mente reorganiza experiencias emocionales. Es como si archivara lo que quedó abierto. Pero si nunca le das espacio para hacerlo, todo se acumula. El ritual había abierto esa puerta. No era magia. Era permiso. Permiso para que la mente limpiara lo que llevaba guardando. Y eso puede sentirse como caos antes de convertirse en claridad. Muchas personas abandonan procesos así justo cuando empiezan a funcionar. Porque creen que si algo incomoda, significa que está mal. Pero no. A veces incomoda porque está sanando. La clave era no interrumpir el proceso. Completar los 7 días. Sin expectativas. Sin miedo. Solo constancia. Y lo que ocurrió al llegar al 7º día fue algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambió nuestra percepción de todo. El 7º día llegó sin anuncios. Sin señales visibles. Pero con una diferencia clara. Silencio interior. Mi amigo no me llamó esa mañana. Me escribió horas después. Solo una frase. Ya no siento ruido. No se refería a sonidos externos. Se refería a ese diálogo interno constante. Esa narración ansiosa que acompaña cada pensamiento. Durante 7 días había hecho lo mismo. Colocar la sal. Cerrar el día. Decidir soltar. Y en ese acto repetido, el cerebro aprendió un nuevo patrón. Un patrón de cierre. Porque la mente funciona por hábitos. Si cada noche repasas problemas, entrenas ansiedad. Si cada noche practicas soltar, entrenas calma. Ese 7º día no resolvió su vida. Pero cambió su energía frente a ella. Las decisiones que evitaba ya no lo paralizaban. Las conversaciones incómodas ya no lo desbordaban. Había espacio. Y cuando hay espacio mental, aparece claridad. Ahí entendí que el verdadero poder del ritual no era espiritual ni supersticioso. Era neurológico. Era psicológico. Era disciplina emocional disfrazada de tradición. Pero todavía faltaba algo por comprender. Porque no todas las personas que intentan este ritual logran sostenerlo. Y hay una razón muy específica por la que la mayoría abandona antes del día 7. Y esa razón tiene que ver con el miedo. La mayoría no abandona por falta de tiempo. Abandona por miedo. Miedo al silencio. Porque cuando el ruido externo se apaga, el interno se amplifica. Y no todos están preparados para escucharlo. Mi amigo estuvo a punto de dejarlo en la 5ª noche, cuando los sueños intensos comenzaron. Sentí que algo se estaba moviendo dentro, me dijo. Y tenía razón. Se estaba moviendo lo que llevaba años inmóvil. El problema es que estamos acostumbrados a distraernos. Pantallas antes de dormir. Redes sociales hasta el último minuto. Series como anestesia emocional. Todo eso evita que enfrentemos lo pendiente. Pero el ritual elimina esa distracción final. Te obliga a cerrar el día conscientemente. Y eso confronta. Confronta lo que no has dicho. Lo que no has perdonado. Lo que no has decidido. El miedo aparece porque el cerebro asocia silencio con vulnerabilidad. Pero en realidad, el silencio es reorganización. Es el sistema nervioso saliendo del modo alerta. Es el cuerpo entendiendo que no está en peligro. Y cuando el cuerpo deja de sentirse en peligro, la mente deja de atacar escenarios imaginarios. Ahí está la clave. Pero todavía quedaba una última prueba. Porque mantener el ritual en días tranquilos es fácil. Lo difícil es sostenerlo cuando el día ha sido un desastre. Y fue exactamente eso lo que ocurrió después. El día fue un caos. Una discusión inesperada. Un problema en el trabajo. Una noticia que cambió planes. Todo en menos de 8 horas. Mi amigo me escribió. Hoy no creo poder hacerlo. Y lo entendí. Porque cuando el día termina mal, lo último que quieres es cerrar los ojos. Quieres revisar lo que pasó. Quieres repetir la conversación en tu cabeza. Quieres ganar la discusión que ya terminó. Pero ahí estaba la verdadera prueba. No colocar la sal cuando todo está bien, sino hacerlo cuando todo está desordenado.
Esa noche lo hizo casi con enojo. Colocó la sal debajo de la cama. Se sentó unos segundos. Y dijo en voz baja: el día terminó. No lo seguiré viviendo en mi cabeza. No fue una afirmación espiritual. Fue una decisión. Y aunque tardó más en dormir, algo diferente ocurrió. No se despertó a las 3 de la mañana repasando el conflicto. No sintió esa descarga de adrenalina nocturna. Su cuerpo, por primera vez en semanas difíciles, logró desconectarse. Ahí comprendí algo esencial. El ritual no elimina el caos, pero evita que el caos se multiplique dentro de ti. Y cuando logras dormir incluso después de un mal día, recuperas poder. Pero aún quedaba una pieza del rompecabezas. Porque esto no solo impactaba el descanso. Estaba empezando a influir en algo mucho más profundo. Su manera de reaccionar. Y eso lo notamos al día siguiente. A la mañana siguiente, algo cambió en él. No era un cambio dramático. No era que todo fuera perfecto. Era algo más sutil y mucho más poderoso. Su tono de voz. La forma en que caminaba. Incluso la manera en que respiraba frente a problemas que antes lo agobiaban. Había espacio interno. Y ese espacio es lo que transforma las reacciones. Porque cuando estás lleno de ansiedad, cada situación se amplifica. Cuando estás ligero, cada situación se enfrenta con claridad. El ritual había creado ese espacio. No por la sal. No solo por dormir profundo. Sino por el acto consciente de cerrar el día. Ese hábito, repetido noche tras noche, había entrenado su mente y su cuerpo. El cerebro aprendió: al cerrar el día, puedo desconectarme y descansar. Y cuando el cerebro descansa correctamente, la vida se ve diferente. Decisiones que antes parecían urgentes ya no generan pánico. Conversaciones tensas se abordan con calma. Pequeños problemas no parecen montañas. Y lo más fascinante es que este efecto no se limita al descanso nocturno. Se extiende al día entero. Al optimizar el sueño y entrenar la intención, la energía vital aumenta. La concentración mejora. La paciencia crece. Y la resiliencia se activa sin esfuerzo consciente. Ese es el verdadero poder de un ritual tan simple. Pero todavía había algo que quería mostrarme. Porque lo más impresionante no estaba en los adultos, sino en cómo esto podía impactar a toda la familia. Mi amigo me contó que decidió involucrar a su familia en el ritual. No les pidió que creyeran en nada espiritual. Solo que probaran algo sencillo: cerrar el día con atención, colocar la sal y respirar unos segundos. Al principio, su esposa y sus hijos se mostraron escépticos. ¿Solo eso va a cambiar algo?, preguntaban con curiosidad y duda. Pero con el paso de los días, empezaron a notar pequeñas diferencias. Menos discusiones por la mañana. Más paciencia al despertar. Sonrisas más frecuentes. Incluso la hija pequeña, que solía llorar por cualquier motivo, parecía más tranquila antes de dormir. El ritual no transformó milagrosamente sus vidas, pero les dio un espacio para reconectar, para tomar un respiro, para ser conscientes de lo que estaba sucediendo en sus cuerpos y mentes. Eso me hizo entender algo clave. El impacto de un hábito sencillo no se limita a quien lo practica. Se contagia a su entorno. La energía cambia, la tensión disminuye y la convivencia mejora. Y lo que comenzó como un experimento personal, terminó creando un efecto dominó de calma y presencia en toda la familia. Ese es el verdadero poder de la constancia. Pero todavía faltaba un descubrimiento más profundo. Algo que solo se revela cuando se completa todo el ciclo de 7 días. Al llegar al 7º día completo, la transformación fue silenciosa, pero evidente. Mi amigo se despertó y notó algo que jamás había sentido: claridad total en su mente. No era euforia ni alegría artificial. Era ausencia de ruido interno. Sus pensamientos fluían sin resistencia, como un río que encuentra su cauce. Recordó que durante años cargaba decisiones pendientes, resentimientos pequeños y preocupaciones que no resolvía. Y por primera vez en mucho tiempo, esos pensamientos no lo gobernaban. Los observaba, los reconocía, y los dejaba ir. La ciencia explica esto como una regulación emocional. Cuando entrenamos la atención plena y damos espacio al cerebro para procesar emociones diariamente, el sistema límbico aprende a responder en lugar de reaccionar. Lo impresionante es que este cambio se sintió también físicamente. Su postura era más erguida. Su respiración más profunda. Su energía más estable durante todo el día. Ese 7º día no solo cerró un ciclo de sueño y descanso, sino que consolidó un hábito que impactaría su vida a largo plazo. Y lo más sorprendente,
Todo empezó con algo tan simple como colocar sal al lado de la cama, respirar y tomar conciencia. La magia no estaba en el objeto. Estaba en la intención sostenida y la constancia. Y así entendí algo fundamental: los cambios profundos no necesitan ser complicados. Solo requieren un compromiso diario y consciente con uno mismo. Lo que descubrí tras observar todo el proceso es que los rituales sencillos tienen un poder oculto. No dependen de objetos, símbolos o palabras mágicas. Dependen de atención, intención y repetición. Cada noche, al colocar la sal y cerrar los ojos unos segundos, se estaba enviando un mensaje al cerebro. Es hora de soltar, de desconectarte, de permitir que tu cuerpo y mente descansen. Ese mensaje, repetido 7 noches consecutivas, creó un nuevo patrón neuronal. Un patrón que indica calma, seguridad y organización interna. Y no solo eso. Las pequeñas tensiones acumuladas durante el día dejaron de quedarse atrapadas. El cuerpo comenzó a liberar toxinas emocionales que ni siquiera sabíamos que estaban allí. Mi amigo me confesó que, al completar los 7 días, por primera vez en años, logró terminar una semana completa sin sentirse agotado. No era que el estrés desapareciera, sino que había aprendido a no absorberlo como antes. Esa era la verdadera fuerza del ritual: resiliencia silenciosa. Capacidad de atravesar problemas cotidianos sin perder equilibrio. Y lo fascinante es que esta práctica se puede combinar con otros hábitos conscientes. Meditación, respiración profunda, escritura de gratitud. Cada elemento suma, amplifica y sostiene el efecto del ritual. Pero todavía quedaba un detalle que hizo toda la diferencia: la manera de iniciar el día después del ritual. El amanecer después del 7º día tenía un nuevo sentido. Mi amigo se levantó sin prisas, sin revisar el teléfono, sin repetir mentalmente la lista de preocupaciones. Solo respiró, sintió su cuerpo y agradeció por estar presente. Ese primer momento consciente del día es crítico. Es el primer paso para decidir cómo reaccionarás a todo lo que venga. El ritual de la noche no termina al dormir. Se extiende al despertar y marca la pauta de todo el día. Al tomar conciencia de su respiración y energía al iniciar la jornada, notó que las decisiones se tomaban con mayor claridad. Los conflictos parecían menos urgentes. La paciencia crecía de manera natural. Es como si su mente hubiera aprendido un nuevo ritmo. Silencio en la noche, calma en la mañana. Un ciclo que fortalecía su resiliencia emocional. Además, los hábitos diarios que antes parecían difíciles de mantener, como comer sin prisa o tomar pausas conscientes, se incorporaban de manera automática. Y algo aún más sorprendente ocurrió. Las personas a su alrededor empezaron a reaccionar diferente a él. Su energía, más estable y tranquila, cambiaba la dinámica de su entorno. El ritual no solo transformaba su mente y cuerpo, transformaba la interacción con el mundo. Y esto nos lleva a un descubrimiento aún más profundo sobre los hábitos conscientes. Lo que descubrí observando a mi amigo es que los hábitos conscientes crean un efecto dominó invisible. Cuando alguien aprende a calmar su mente y cuerpo, su energía cambia. Y esa energía impacta silenciosamente a quienes lo rodean. Su familia, que al principio miraba con escepticismo, empezó a reaccionar diferente. Más paciencia, más comprensión, menos discusiones innecesarias. Incluso en el trabajo, su manera de enfrentar problemas provocaba respuestas más calmadas de compañeros y clientes. Eso me hizo entender algo profundo. Un cambio interno, aunque pequeño, siempre se refleja en el mundo externo. No necesitamos cambiar todo a nuestro alrededor. Solo necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Ese es el verdadero poder de un ritual diario, sencillo pero consciente. No solo mejora tu bienestar, sino que eleva la calidad de cada interacción, transforma la dinámica de tu entorno y abre espacios para soluciones más claras y efectivas. Y aún hay más. Porque lo más fascinante de todo este proceso es cómo se puede integrar con otros pequeños hábitos que potencian su efecto. Mi amigo decidió añadir un nuevo paso al ritual, la visualización matutina. Antes de comenzar cualquier actividad, se tomaba un minuto para imaginar cómo quería que su día transcurriera. No eran metas grandiosas ni imposibles. Eran pequeñas intenciones: mantener la calma ante problemas, tener paciencia con la familia, disfrutar de cada comida, respirar profundo antes de reaccionar. Y aquí está lo sorprendente: la mente responde a lo que imagina con la misma intensidad que a lo que vive. Visualizar el día con intención se convirtió en un entrenamiento para la atención y la serenidad. Cada pensamiento positivo fortalecía los efectos del ritual nocturno.
El día ya no comenzaba con estrés acumulado de la noche anterior. Comenzaba con claridad, con energía y con un sentido de control sobre su propio bienestar. El simple acto de observar su respiración y de imaginar su día creaba un hilo conductor entre noche y mañana. Era un puente entre descanso y acción consciente, entre interioridad y mundo externo. Y así descubrimos algo esencial. El ritual no es solo un momento aislado, sino una manera de reprogramar cómo vivimos cada hora del día. Con el tiempo, mi amigo empezó a notar cambios en su salud física. No eran milagros ni resultados instantáneos, pero sí consistentes y sorprendentes. Dolores leves que solían molestarlo desaparecieron. Su digestión mejoró, y el cansancio crónico que lo acompañaba desde años atrás comenzó a disminuir. Lo más importante, su sistema inmunológico parecía más fuerte. Se enfermaba menos y su recuperación ante cualquier malestar era más rápida. Esto me hizo reflexionar sobre algo que muchas personas pasan por alto. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Cuando la mente se calma, el cuerpo puede repararse y equilibrarse de manera natural. Cada noche, al realizar el ritual, entrenaba no solo su mente, sino también su cuerpo. Cada respiración consciente, cada pausa, cada intención positiva fortalecía su energía vital. Y lo más fascinante es que estos efectos no dependen de objetos ni de creencias. Dependen de la atención, la intención y la constancia. Un ritual sencillo, practicado con disciplina y presencia, puede transformar tu vida física, emocional y mental de manera profunda. Y aquí descubrimos otro secreto: la verdadera fuerza del ritual radica en la repetición diaria. La repetición diaria convirtió el ritual en un hábito sólido. Al principio, cada noche requería esfuerzo y recordatorio consciente. Pero a medida que pasaban los días, la práctica se volvió natural. Como lavarse los dientes o tomar una ducha, pero con un impacto mucho más profundo. Ese hábito constante comenzó a generar cambios sutiles pero poderosos en su comportamiento diario. La paciencia crecía, la irritabilidad disminuía y la capacidad de concentración se fortalecía. Incluso situaciones que antes lo sacaban de equilibrio, ahora eran manejadas con calma y claridad. Lo más fascinante es que la constancia no solo fortalecía la mente, sino que también reforzaba la salud física y emocional. Cada respiración, cada momento de atención plena, acumulaba energía positiva que el cuerpo y la mente podían usar en cualquier situación. Y así descubrimos una verdad universal. No importa lo pequeño que parezca un ritual, si se realiza con intención y de manera constante, tiene el poder de transformar tu vida completamente. A medida que el hábito se consolidaba, noté un efecto inesperado: la alegría simple volvió a su vida. No era la felicidad superficial de los momentos pasajeros. Era una sensación profunda de satisfacción y bienestar. Las pequeñas cosas cotidianas comenzaron a generar gratitud genuina. El aroma del café por la mañana, el canto de los pájaros, el calor del sol en la piel. Todo parecía más vivo, más intenso y más valioso. El ritual había hecho algo más que mejorar su salud física y emocional. Le había enseñado a vivir consciente, a apreciar cada instante y a reconocer la belleza en lo simple. Y es aquí donde comprendí algo fundamental. Los rituales no son solo acciones. Son maestros silenciosos que nos muestran cómo conectar con nuestra esencia y cómo transformar nuestra relación con la vida. El cambio interno que provoca un ritual simple y constante tiene un efecto en cascada. Primero en ti, luego en tu entorno, y finalmente en la manera en que experimentas el mundo. Y es esta capacidad de transformar lo cotidiano en extraordinario lo que hace que estas prácticas sean verdaderamente poderosas y virales en su efecto. Lo más sorprendente fue cómo este cambio interno se reflejaba en sus relaciones. Antes del ritual, pequeñas discusiones podían convertirse en conflictos prolongados. Ahora, con la calma y la claridad adquiridas, cada conversación fluía diferente. Escuchaba más, reaccionaba con paciencia, y su energía tranquila contagiaba a los demás. Sus hijos, amigos y compañeros de trabajo comenzaron a responder con más apertura y comprensión. El ritual, que parecía algo tan personal, había comenzado a influir en todo su entorno. Y esto me enseñó una lección poderosa. Cuidarte a ti mismo no es egoísmo. Es un acto que impacta positivamente en quienes te rodean. Cada pequeño hábito consciente, como beber agua con intención o realizar prácticas de atención plena, genera ondas que se expanden más allá de uno mismo. El efecto no es inmediato ni dramático, pero sí constante y profundo. Y esa constancia es lo que realmente transforma la vida a largo plazo. Al final, entendí que la verdadera fuerza de un ritual no está solo en lo que haces,
sino en cómo lo haces, con presencia, intención y amor hacia ti mismo. Al llegar al final de los 7 días, la transformación era evidente. No era solo física, emocional o mental. Era integral. Se sentía más ligero, más presente, más conectado consigo mismo. La mente estaba más clara, libre de pensamientos dispersos y estrés acumulado. El cuerpo respondía con vitalidad y energía renovada. Y el espíritu, silencioso pero fuerte, transmitía paz y equilibrio. Ese último día no era un cierre, sino un inicio. El ritual se había convertido en una base sólida para su bienestar diario. Y algo más ocurrió, un nuevo sentido de confianza emergió. Confianza en su capacidad de manejar situaciones difíciles. Confianza en su cuerpo. Confianza en su mente y emociones. Lo más fascinante de todo esto es que no se necesita magia ni grandes recursos. Solo atención, intención y constancia. Y así comprendí que los pequeños hábitos conscientes, repetidos día tras día, tienen el poder de cambiar tu vida de manera profunda, silenciosa y duradera. El día 30 marcó el inicio de un nuevo estilo de vida. Mi amigo ya no veía el ritual como una obligación, sino como un momento sagrado de conexión consigo mismo. Cada vaso de agua, cada respiración consciente y cada intención positiva eran recordatorios de que el bienestar es un proceso diario, no un resultado instantáneo. Empezó a integrar otras prácticas simples, caminar con atención, agradecer cada comida, meditar unos minutos antes de dormir. Todas potenciaban el efecto de su ritual inicial y consolidaban su equilibrio interno. Y aquí está la lección más poderosa. No necesitamos grandes cambios o soluciones complicadas para transformar nuestra vida. Con disciplina, presencia y amor propio, incluso los actos más simples pueden generar resultados extraordinarios. El ritual de 7 días se convirtió en un puente hacia un bienestar integral. Cuerpo, mente y espíritu trabajando en armonía. Si tú decides comenzar este camino, recuerda, cada sorbo, cada respiración, cada instante de atención cuenta. Pequeños pasos, practicados con constancia y conciencia, tienen el poder de cambiar tu vida para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz, la claridad y la energía positiva te acompañen siempre.